Estamos con Alejandro Snope, que es diputado nacional por el Frente Renovador. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, ahora, si viene el tratamiento del presupuesto en el Senado, el rumor, que corre con mucha fuerza, es que hay modificaciones a un par de artículos, entonces volvería a diputados. Y ahí vamos a empezar otra vez con el tema del quórum, no quórum. ¿Cuál va a ser la posición fijada por ustedes? Bueno, nosotros no hemos dado quórum para este presupuesto y hemos votado en contra, entendiendo que el rumbo económico que ha tomado este gobierno es equivocado. No podemos compartir para nada, digamos, el ajuste tras el ajuste y más ajuste, que lo que ha traído, o que va a traer además más todavía, es recesión, un mercado interno planchado, los salarios perdiéndole a la inflación en varios puntos, o sea, pérdida del poder adquisitivo, que hace que las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría producen para el mercado interno, 80% de las pymes producen para el mercado interno, no tengan mercado a quien venderle. Se resiente entonces también la posibilidad de generar trabajo, que son las que generan trabajo, que son justamente las pymes, y se resiente, por supuesto, la posibilidad del propio Estado de recaudar a través de los impuestos. Es decir, ir en un sistema de ajuste más ajuste más ajuste, lo que hace es que se sostenga un déficit. No creemos nosotros que vaya a llegar al equilibrio. De hecho, este presupuesto no es equilibrado, soporta un déficit en lo que hace a la cuenta de intereses de la deuda, de 600.000 millones de pesos que vamos a pagar los argentinos en el ejercicio 2019, y todo este esfuerzo, enorme esfuerzo del pueblo argentino, ¿para qué? Para terminar 0,5% por debajo en el PBI de este año. Es decir, Pero la sensación, diputado, es que el gobierno cree que planchando la economía va a bajar la inflación. Esa es la idea que tiene el gobierno. Nosotros creemos que la forma de llevar adelante un proceso distinto, una alternativa distinta, que la hay, es apuntar todos los cañones al crecimiento. Argentina tiene que crecer, es la única forma de que salga de esta recesión, que pueda generar empleo, que pueda generar bienes y servicios que en definitiva hagan que el mercado interno tenga precios compatibles. El salario tiene que ganarle a la inflación, hay que reabrir las paritarias, hacer acuerdos, los salarios públicos, los salarios privados tienen que ir por encima, de tal manera que en un periodo es posible que convivamos con inflación, pero no es lo peor es pensar que vamos a hacer todo un esfuerzo para pagar deuda y para tener menos PBI per cápita en el año 2019. Ese es un error. ¿Tienen ustedes idea de cuánto es el porcentaje del PBI que se va a destinar a la deuda externa? El 1,3% el año que viene. El porcentaje es muchísimo. O sea, por eso decía que no es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto hecho por el FMI para que alcance para pagar la deuda, pero que en definitiva va a hacer que todos los argentinos volvamos a endeudarnos para pagar esos intereses, que van a generar más intereses. Además, con la tasa de interés en el mercado interno al 70%, imposible. No hay ¿cómo hacen para financiarse las pequeñas y medianas empresas? O aquellas que han tomado un crédito a tasa variable, ¿cómo hacen para pagarlo? Entonces te están planchando todo Lo que pasa es que yo pensaba, ¿no? Una pyme, acá han venido varios empresarios pyme, ¿no? Decían que un descuento de cheque en un banco está por encima del 80%. Y un descuento de cheque en una financiera, porque ya tienen agotada la capacidad crediticia, está en el 100 y pico por ciento. Así es, 100 y pico por ciento. No hay ningún negocio lícito en la Argentina que dé para pagar esas tasas de interés, y en consecuencia estamos con todas las pequeñas y medianas empresas desfinanciadas. Las empresas, 3 sectores nada más ganaron en este último tiempo: las energéticas, vinculadas sean a tarifas o sea a la desregulación que hicieron del mercado del combustible. Nosotros allá en el norte pagamos entre un 10 y un 15% más caro el combustible que en capital, lo cual también hemos presentado iniciativas para que no suceda eso. Pues es un disparate, termina con el aparato productivo, las economías regionales. Tenemos además la empresa mayoritaria en el mercado, es una empresa de todos los argentinos, YPF. Y sin embargo, en el norte, tanto NOA como NEA vende los combustibles entre un 10 y un 15% más. Y además lo pagamos al precio del combustible, tanto cuando vamos a cargar en el surtidor, como cuando compramos productos que no producimos allí, o como cuando mandamos nuestras producciones a los centros de mayor mercado. Se hace mucho más caro, es carísimo. Todo se hace más caro. Y destruye las economías regionales. Las economías regionales que están hackeadas por este sistema
económico que claramente ha fracasado y que tenemos que trabajar en la construcción de grandes consensos para que a partir del 2019 tengamos un rumbo económico distinto. Pues la contradicción es que el gobierno pretende recaudar mucho dinero de los granos y a la vez aumenta los combustibles, o sea que va a recaudar menos. Así es, te decía justamente, hay tres sectores que ganaron. Uno es las energéticas, el otro son las financieras. Sí, cantidad millonaria. Cuando uno mira los balances de todas las financieras han ganado fortunas. Y el tema de las 10 agroexportadoras que manejan el 98% del mercado exportador de granos. Son las que ganan, después no ganan nadie más. Son, algunas de ellas más grandes que toda la Argentina completa, pues son empresas internacionales que manejan en conjunto 10 empresas, el 98% de todo el comercio exterior de nuestros granos. Ahora, pero lo que pasa es que también hay una realidad, diputado, es que la sensación que uno tiene es que los miembros del Gabinete Nacional descreen de lo público. Ellos no creen en la cosa pública. Así es. Creen que es una empresa. Ellos creen que tienen que achicar el Estado a la mínima expresión y que con eso los privados van a poder hacer negocios libremente y que eso va a hacer que en algún momento el vaso rebalse. Esa política neoliberal ya ha sido aplicada en otros años en la Argentina y no funcionó, claramente no funciona así. Y quieren hacer creer a todos que ese es el único camino, el camino del ajuste y más ajuste, achicando el Estado, es el único camino. Y uno mira, por ejemplo, si vemos, recién tuve una reunión con delegados de la Asamblea Popular de China. Quieren un Estado más grande que la China, y tasas del 6 al 7% de crecimiento por año. Esas son las tasas de crecimiento. Entonces, no se trata del Estado, del tamaño del Estado, se trata sí de un Estado eficiente. Se trata además de que las crisis no se superan haciendo ajuste tras ajuste, todo lo contrario. En la mayor crisis que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos en los años 30, hizo la red de carreteras más grande de la historia de Estados Unidos y con eso salió a flote. Nosotros tenemos hoy la región no ainea, la más postergada. Allí, si las inversiones se canalizan a donde son las regiones más postergadas, lo que sucede es que por cada millón de pesos que se invierte, la contribución al desarrollo del conjunto es mucho mayor. Entonces, en cuenta de hablar de achique, deberíamos estar hablando de canalizar todas las inversiones públicas y privadas hacia infraestructura, sea en desarrollo. Por ejemplo, la canalización del río Bermejo, un proyecto que hemos presentado, el desarrollo de las industrias del litio para darle valor agregado a la explotación ya importante de litio que estamos teniendo en nuestro norte, el mundo Salta, reclama Jujuy, litio. Catamarca, el mundo reclama litio. Focalizar todas las inversiones allí y no pensar que el ajuste va a ser el que nos va a traer la solución. No, y como usted decía muy claro, la infraestructura es fundamental. Porque si las carreteras están destruidas y los peajes son carísimos, se hace imposible. Claro, traer cualquier producto que produzcamos nosotros en el norte hacia los puertos de Buenos Aires sale más caro que llevarlos desde el puerto de Buenos Aires a alguna parte del mundo, a Europa o a China, o donde fuese. Esto es lo que tenemos que cambiar y por eso, por ejemplo, la navegabilidad del río Bermejo, como decíamos recién, proyectos que tengan que ver con el desarrollo productivo. Hoy todos los recursos que han venido a la Argentina vía préstamos o vía la canalización de los recursos del Estado han ido a la timba financiera, a la especulación y no han ido a proyectos de inversión para sostener la producción, para hacer que Argentina produzca y se desarrolle. No, pero aparte, digamos, en el mundo el camión ya dejó de ser un buen negocio y hoy en la Argentina, con la cantidad de ríos que hay, se podría transportar por barcaza perfectamente bien. Ni siquiera hace falta barcos de gran porte. Por supuesto, así es. En el mundo hacen canales artificiales donde no lo hay, para transportar de un lugar a otro. Por barcaza, que es mucho más barato. En este caso tenemos una vía fluvial que conectaría las zonas más postergadas de Argentina con la cuenca del Paraná, que además permitiría que en el río Paraná no se tenga que realizar tantas inversiones en dragado. Permitiría además conectar la región no ainea con el sur de Bolivia, el sur de Perú, Paraguay, hacer todo lo que en su momento se llamaba la franja tropicana de desarrollo en el norte, y como decía hace un rato, siendo las regiones más postergadas de la Argentina, por cada millón de pesos o de dólares que invertamos allí, la contribución marginal es mucho mayor que si las invertimos, como sucede en este último tiempo, concentradamente
en lugares reducidos de la Argentina, Buenos Aires, lugares centrales de la Argentina. Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, y el resto se posterga. Así es. Esa es la postergación enorme que tenemos desde hace tiempo y que en definitiva tenemos que cambiar en la Argentina. ¿Usted cree, diputado, que si el presupuesto vuelve a diputados, va a haber quórum en esta oportunidad? No lo sé si va a haber quórum. Yo no creo que vuelva el presupuesto, sí creo que pueden volver las leyes que se han votado junto con el presupuesto, las cuales también hemos votado de forma negativa y que han significan, si se sancionan, un nuevo mazazo a la clase media en Argentina. O sea, la ley de pago de impuestos a los bienes personales lleva allí un impuesto muy fuerte que en definitiva hace que la clase media, ya perjudicada, ya con poder adquisitivo golpeado por efecto de las tarifas y por efecto de una serie de cosas, no tenga capacidad de pago. Fíjese, la clase media aumentó la prepaga, aumentó el combustible, aumentó el gas, aumentaron las expensas, aumentaron los alquileres, aquellos que alquilan aumentaron los alquileres. Y se empieza los combustibles, los colegios. Ha aumentado todo de una manera descomunal. Es imposible. Muy por encima de sus ingresos. Pero muy por encima, sí. O sea, estamos cercanos a vamos a llegar al 50% de inflación, Dios mediante, porque esas son las cifras incluso oficiales, quizás superando esa inflación, y los ingresos no han aumentado menos que un 20%. Es decir, ese descalce que hay hace que en definitiva en tarifa y en todo se haga impagable para muchos casos. Por eso nosotros habíamos propuesto la ley de equiparar las tarifas, el incremento de las tarifas con el incremento de los salarios. Pero no. Lo vetó el presidente. Pero no, lo que pasa es que es descreer. Cuando alguien no cree en lo público y está ejerciendo un cargo público, es muy complejo. Así es. Bueno, había un amigo que decía que es como, en muchos casos, poner al perro a que ayude a hacer el asado. Por ejemplo. Pasa así cuando hay empresarios que se ponen del lado del mostrador a manejar el Estado, pero descreen del Estado que están administrando. Bueno, en muchos casos hay incompatibilidades de ese tipo. Lo hubieron en las empresas energéticas, el tema del combustible, en varias cosas. En el ENRE, las financieras. En Argas. En las financieras. En el ENRE, en el Argas. Así es. Ponen un zorro a cuidar un gallinero. Entonces se pone muy difícil las cosas de esa manera. Nosotros creemos, más allá de esos temas, que tenemos que llamar a un gran consenso nacional para construir una alternativa entre todos, entre diversas fuerzas políticas, una alternativa amplia, con un camino distinto, que hay esperanza, que tenemos que, porque la gente, si seguimos dando las pálidas, la gente lo sabe porque lo sufre a diario, lo que está sucediendo. Entonces tenemos que ver en el conjunto de los argentinos, ponernos de acuerdo en cosas básicas, en cómo combatir la inflación, cómo bajar la pobreza, cómo trabajar en un país que crezca y se desarrolle, incluyendo a todos. Pero ahora viene la pregunta del millón entonces. ¿Se une, supongamos, el justicialismo? ¿O se arma un gran acuerdo nacional? Y la pregunta entonces es, ¿con o sin Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que no es el tema de nombres propios. Nosotros hemos sostenido siempre que aquellos que tienen que rendir cuenta a la justicia, que rindan cuenta a la justicia, y entonces que vengan a construir el país del futuro, despojado de cualquier tema judicial. Y sí que tenemos que convocar a todos los argentinos de buena voluntad, y no solo de un sector político, no es suficiente, digamos, albergar a progresistas, a radicales que saben que este gobierno está haciendo las cosas que nada tienen que ver con los valores de Irigoyen, de Alén, a justicialistas, por supuesto, a trabajadores, a la clase media, a vecinalistas, a gente de partidos provinciales que comparten una visión distinta de país, que quieren hacer un país inclusivo, un país que se desarrolle armónicamente, y un Estado presente, un Estado que ponga las reglas de juego, que trabaje promoviendo las inversiones que hay que hacer en aquellos lugares más rezagados de la Argentina. Esto es lo que tenemos que trabajar en conjunto para que en definitiva en el corto plazo estemos creciendo, ese crecimiento que necesitamos, digamos. Si el ajuste al cual proponen diría que esto es para crecer al tanto, pero no, resulta que no es para pagar al fondo nada más. Entonces no tiene ningún sentido. Tiene que haber toda la confluencia de fuerzas
en poner al país a crecer y a producir. Poner no a la especulación financiera, sino volcada las inversiones al crecimiento. Lo que pasa es que lamentablemente Argentina es un país donde se han destruido los partidos políticos. Es muy complejo, siempre se siguió una figura. Bueno. En el caso de Sergio Massa, Cristina Fernández, Mauricio Macri, siempre se siguió una figura. En su momento Roberto Labaña, en su momento Elisa Carrió, siempre fue López Murphy, partidos que fueron desapareciendo porque se crearon en torno a una persona, a un personaje. Sí, pues nosotros con Sergio Massa estamos construyendo esta alternativa fuerte, pero que más allá de los nombres propios, creemos que tiene que contener los proyectos. ¿Cuáles son las ideas de nación que queremos el conjunto de los argentinos? Ponernos de acuerdo en esas cosas básicas, como decía, digamos, combatir la pobreza, combatir la inflación, hacer una política de crecimiento, con un tipo de cambio competitivo, fortaleciendo el mercado interno, haciendo que para eso que el salario le gane la inflación, o sea, poniendo los salarios en paritarias libres por arriba, haciendo que bajar la tasa de interés rápidamente. Esa tasa de interés no es compatible, como hablamos hace un rato. 75% es un disparate. El crédito externo que lo hubiera, nosotros ahora ya con esto creemos que va a haber que renegociar todo el acuerdo que hizo Argentina con el FMI, pero el crédito externo que hubiera, volcarlo a inversiones productivas y no a la especulación. O sea, en definitiva, el primer tramo del Fondo Monetario, los 15.000 millones de dólares que vinieron, todos se fugaron, 100% se fugaron. O sea, ¿qué sentido tuvo? Con la LEVAC, con todo esto. Para pagar la especulación, para pagar la actividad financiera, para pagar la fuga de divisas, en definitiva. Ahora, eso es lo que tenemos que, en definitiva, parar esa sangría, hacer un gran acuerdo nacional con los sectores de la producción, por supuesto, ya convocando a la mesa de enlace del campo, convocando a la industria, convocando a las pequeñas y medianas empresas y convocando, por supuesto, a los sectores del trabajo, a la CGT, a la CTA, y hacer un acuerdo de precios de tal manera que, por lo menos en un corto plazo, con sobre todo los sectores de bienes no transables, el tema de las tarifas, hacer un acuerdo de precios de tal manera que por un periodo de 6 meses no tengamos el efecto inflacionario encima y podamos hacer un país que vaya en camino distinto. Lo que pasa, diputado, que tirar una casa abajo lleva 2 días, para construirla lleva meses. Si uno destruye el sistema PYME, va a llevar años reconstruirlo. Es así. Muchas veces, bueno, las inversiones se canalizan hacia donde hay oportunidades, pero para que evolucionen las inversiones demora mucho tiempo. Entonces, cuando uno tiene una crisis de confianza primero y después una crisis real como lo que está sucediendo ahora, es muy difícil hacer que vuelva a surgir claro, el aparato. Claro, gracias a Dios, o sea, tenemos una capacidad ociosa muy fuerte. Eso es lo que dan los periodos de crisis como sucedieron. Similar al 2001, 60% de nuestra capacidad productiva del país hoy está ociosa. O sea, si ponemos a trabajar esa capacidad ociosa, por eso decíamos, con inversiones en la producción y no en la especulación, entonces podemos recuperar relativamente pronto crecimiento, que es lo que vamos a necesitar para poder repagar la deuda y en el caso del FMI renegociar ese acuerdo, que para nosotros ha sido un error haber concurrido por sobre todo los condicionantes. Fíjese, el ejemplo más tremendo es cuando se dijo ramal que para, ramal que cierra. Cerraron los ferrocarriles, que llevó 1 año cerrarlos. Ir a reconstruirlos, ¿cuánto cuesta? Así es. Es carísimo. Es. Todo un sistema ferroviario que era impresionante en la Argentina. Nosotros necesitamos, en el caso del norte, el ferrocarril Belgrano andando a pleno. Y eso no insta para nada en el tema de la navegabilidad del Bermejo. Las dos cosas tienen que funcionar a pleno. Que puede funcionar perfectamente bien a pleno. No hay un país en el mundo que no se desarrolle en base a los ferrocarriles. Nosotros tenemos semejante extensión que tiene la Argentina. Por supuesto necesitamos y con vías navegables, con la cantidad de ríos que tenemos en Argentina, más que nada en el norte, por las vías navegables, que es mucho más barato. Es muchísimo más, y aparte lleva mucha más carga, entonces es mucho más sencillo. Ahora no sé por qué no se hace. Así es. Bueno, esas son las inversiones que tenemos que promover. Nosotros estamos trabajando en eso, hemos presentado proyectos, iniciativas en ese sentido. Pero hay una comisión, bueno, en este marco, el oficialismo está viendo de cómo atajar los penales, cómo apagar los incendios que se le producen a diario, algunos de ellos. Otros están, el presidente lamentablemente hablando de frivolidades como el fútbol, lo que pasa si hinchada visitante sí o no.
Pero en definitiva, no en los problemas serios o en las cosas importantes para desarrollar la Argentina, pareciera que está muy alejado. La sensación que tiene un sector de la sociedad es que muchas veces la dirigencia política se aleja de la realidad del pueblo. Bueno, eso es lo que tenemos que ver de evitar, digamos. Por eso es que hace falta el gran consenso que yo te decía, llamando a todos los sectores. En algún momento, después del 2001, la Iglesia fue quien motorizó ese diálogo argentino. Después se dejó de lado, pero en poco tiempo, con ese diálogo entre los sectores del trabajo, de la producción, gobernadores, por supuesto, todas las fuerzas con representación parlamentaria que tienen que estar en un diálogo argentino, de esa naturaleza. En el 2001 empezamos a crecer, al poco tiempo empezamos a crecer a tasas chinas, justamente entre el 7%. Esto duró hasta el 2007. Se hizo la contención social que había que hacer en ese momento también. Los planes que se dieron en ese momento significaban una contraprestación, es decir, para que no haya pérdida de la cultura del trabajo. O sea, tenemos que ahora reconstruir esos planes en empleo genuino. Bueno, estas cosas, por eso hace falta que nos volvamos a sentar los argentinos, para que además se reconstruya la confianza en la gente, entre todos, y aquellos que tengan, que sientan que no se sientan representados por la política actual, que se involucren, que se sumen, que vean en definitiva también ser representantes ellos, de tal manera que podamos construir entre todos la Argentina que nos merecemos, que se merecen las futuras generaciones. Muchas gracias, diputado, muy amable. Gracias.